13 te acompañamos con la mejor información. Jorge Liotti, qué bueno que estemos charlando con él, que nos va a ayudar a pensar en la redacción del Diario Nación. Jorge, buen día, Nación, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo te va? Bien, vamos de atrás para adelante. ¿Novedades de esta hora que tengas? Bueno, en realidad lo que hay es el gobierno saliendo a defender lo que anunció ayer. Hubo una entrevista recién del presidente Milei en ese sentido, en radio. Estuvo con Johnny en Rivadavia, ¿no? En Radio Rivadavia con Viale, exactamente. Críticas a los que salieron anoche a hacer cacerolazos en contra del DNU y la promesa de nuevas medidas. No sabemos si también por decreto, si finalmente el proyecto de ley tan ambicioso que se venía anunciando aterrizará antes del fin de semana en el Congreso. Esto no es menor, porque yo decía cuando comenzamos el pase que iba a haber un nuevo decreto de necesidad de urgencia. En coincidencia con lo que acaba de decir Milei, habría, no tengo claro si es de medidas distintas o aclaratorias de algunas de las 364 modificaciones que se produjeron en este decreto. Dicho esto, ¿qué ves? Porque digo, acá hay como varios frentes, el constitucional, el político y también el práctico. ¿Qué rige y qué no rige hasta ahora? Bueno, es interesante lo que vos planteás, Luis, y era lo que te iba a proponer desglosar, ¿no? Me parece que hay un plano judicial, institucional, que tiene que girar en torno de la constitucionalidad del decreto, si está bien hecho así o no. Hay otro plano que es el legislativo, porque esto va a tener que ir naturalmente a ser evaluado por la Comisión de DNU, de la bicameral del Congreso. Y después hay un plano de ejecutabilidad práctica. Y yo creo que en los tres frentes va a tener resistencias, ¿no? En el plano institucional y judicial hay enormes dudas sobre si vos podés hacer semejante paquete de medidas por decreto, simplemente porque determinás que hay una emergencia económica que va a regir durante 2 años y a partir de lo cual tomás una serie de medidas que incluso le han costado la continuidad a gobiernos anteriores. Digo, si vos tomás el recorrido de todo el tema laboral, por ejemplo, claro, desde Alfonsín y la famosa ley Muche hasta de la Rúa y la ley Banelco y hasta los intentos de Macri que terminaron fracasando en el Congreso para hacer pequeñas o ligeras reformas laborales, resulta que por decreto se podía hacer, ¿no? Entonces, me parece que ahí va a haber un gran núcleo de cuestionamientos y en parte los tuits que vos leías recién tenían que ver con ese sentido sobre la constitucionalidad o la viabilidad institucional de sacar por decreto semejante paquete de medidas. Después viene el plano del Congreso, donde la comisión de DNU todavía no está integrada como ninguna otra de las comisiones, donde el Congreso todavía es como si no hubiese arrancado. Allí habrá que ver qué dictamen se plantea y después qué pasa en el recinto. Yo te diría que acá muy primariamente me parece que el foco principal va a estar en los radicales. Van a ser de alguna manera los que pueden inclinar en un sentido o el otro, suponiendo que Unión por la Patria se va a oponer, igual que la izquierda, y suponiendo que el PRO y algunos otros bloques menores pueden llegar a acompañar a la Libertad Avanza. Entonces, los radicales me parece que va a ser un factor clave tanto en la comisión como en el Congreso, aclarando que es muy difícil siempre, sería un hecho, ocurrió solo una vez con un decreto de Macri, que se rechace un DNU, porque necesita el rechazo de las 2 cámaras, ¿no? Claro. Y eso es una demostración muy fuerte. Después el tercer plano es el de la instrumentación de las medidas, o sea, ahora hay que llevar adelante esto desde el punto de vista del gobierno y también desde el punto de vista de los sectores afectados, porque son muchísimos, ¿no? De sectores vinculados con distintas áreas de la economía, sectores vinculados con distintas regulaciones, hasta clubes deportivos, farmacéuticas, sector de salud, bueno, en fin, el sector aerocomercial. Entonces, la gran pregunta acá es, la vigencia del decreto entra recién a regir a partir del 5 de enero, con lo cual a partir de entonces empieza un poco la duda respecto de qué se puede hacer y qué no. Se supone que el decreto está vigente en tanto y en cuanto no haya un planteo de inconstitucionalidad de parte de algún actor que se sienta afectado y que la justicia se pronuncie al respecto, ¿no? Me parece como entrar... Jorge, perdón, sí. ¿Por qué a partir del 5 de enero? Porque tiene 8 días hábiles para que empiece a regir el decreto, con lo cual vamos a tener una zona de grises, ¿no? Hay algunas cuestiones que pueden ser rápidamente, yo digo, aprovechadas. Por ejemplo, el tema de alquileres, ¿no? Que también va a generar mucho ruido. Eso es algo que
digamos, se supone que una vez que entre en vigencia el decreto, las partes podrían ponerse de acuerdo y decir, bueno, Claro. ya no rige la ley y acordamos. Ahora, también habrá que ver después, ¿no?, qué pasa al retirar la ley del Congreso que todavía seguía vigente. Pero después hay áreas como, por ejemplo, el tema del traspaso a manos privadas de empresas públicas. Eso es un proceso larguísimo. Transformar que no en anónima, quiero decir, a mí me parece, en ese aspecto podría haber encontrado emergencia. Es decir, el déficit es tan brutal, transformemos las empresas del Estado en anónima, pero para eso es un andamiaje jurídico muy largo, ¿no? Bueno, y aparte vos tenés que dar ciertas certezas, que yo creo que es lo que va a aparecer ahora con el decreto, para que en todo caso posibles interesados puedan evaluar incorporarse a ese segmento, ¿no? Y lo mismo la liberalización de la competencia en un montón de aspectos. Claro. Me parece que va a empezar la duda de decir, che, este decreto queda ¿Cuándo? firme, va a tener vigencia, no lo van a resistir en términos judiciales, va a pasar el filtro del Congreso, o sea, van a aparecer muchas dudas, pero que es natural, porque lo que acaba de hacer Milei ayer es dar vuelta toda una lógica de funcionamiento de la economía y aplicarle toda la doctrina liberal para decir, bueno, abrimos y libre competencia. Hay sectores que están en condiciones, otros que no, otros que no hay suficiente cantidad de actores, entonces parece que yo te diría que es casi más una demostración doctrinaria de lo que Milei cree. Después hay que ver cuánto se termina efectivizando en los hechos. Parece que es una especie de exhibición de decir, este es el país que yo les prometí que iba a ser y que estoy cumpliendo a través de este decreto. Jorge, gracias como siempre. Por favor, un gusto, Luis. Hasta luego. Leandro Furundarena es abogado constitucionalista.